choke here in the world. Oh, that's Stop. Brilliant follow-up by Felix. Good look at him here, he's in trouble, he's in trouble. Swinging wildly here. Referee's giving him every chance. El knockout que destrozó una carrera y descubrió al tramposo más descarado del boxeo. ¿Qué harías si descubrieras que el peor momento de tu vida fue causado por un tramposo? Gary Colley vivió esa pesadilla. En mayo de 2023, frente a 10.000 irlandeses, el invicto Gary Colley fue brutalmente noqueado por un mexicano desconocido que entró con solo 3 semanas de aviso. 2 años después, el mundo descubriría la verdad. José Félix Jr. era un dopador serial. Pero aquí viene lo peor. Nunca lo testearon esa noche en Dublín. Hoy vas a descubrir cómo un hombre destruyó el sueño de toda una nación, cómo el boxeo falló miserablemente en proteger a sus peleadores, y por qué esta historia tiene un giro final que te dejará con la sangre hirviendo. Quédate hasta el final porque te voy a revelar exactamente qué sustancias prohibidas tenía Félix en su sistema, las fotos que Cooley publicó como evidencia del físico sospechoso del mexicano, y la razón por la que este escándalo es mucho más grande de lo que imaginas. La noche del 20 de mayo de 2023 debía ser la consagración de Gary Colley como la nueva estrella del boxeo irlandés. El 3 Arena de Dublín vibraba con una energía eléctrica que solo se siente cuando todo un país pone sus esperanzas en uno de los suyos. Más de 10.000 gargantas irlandesas rugían con anticipación. Esta no era una noche cualquiera. Era la cartelera de Katie Taylor, la leyenda viviente del boxeo femenino, quien enfrentaría a Chantelle Cameron en su regreso triunfal a casa. Y Gary Colley, el chico dorado de Naas, condado de Kildare, tenía el honor de ser la pelea estelar de soporte. A sus 27 años, The Diva Colley llegaba con un récord inmaculado de 16 victorias sin derrotas y 10 knockouts. Era alto, espigado, media 6 pies y 2 pulgadas de puro talento zurdo. Los promotores de Matchroom Boxing ya hablaban en susurros de futuras peleas por títulos mundiales. Eddie Hearn veía en él una mina de oro. Los últimos 5 oponentes de Colley habían durado un total combinado de apenas 13 asaltos. El chico era una aplanadora. Esa noche, frente a su gente, se suponía que iba a demostrar que estaba listo para el siguiente nivel. Se suponía que iba a robar el show. Se suponía que iba a hacer historia. Pero el destino tenía otros planes. Y esos planes tenían nombre y apellido. José Félix Soto Jr., mejor conocido como Josecito. El mexicano de Sinaloa, de 33 años, era todo lo contrario a Cooley. Su récord de 40 victorias, 6 derrotas y un empate lo pintaba como un veterano peligroso pero vencible. Había peleado contra buenos nombres. Había ido la distancia con Tyrone McKenna en una guerra memorable en Belfast. Había dado pelea contra Sandor Martin, pero también tenía esas 6 derrotas en su expediente. En teoría, era el oponente perfecto, lo suficientemente respetable para validar una victoria de Cooley, pero no tan peligroso como para representar una amenaza real. Lo que nadie sabía esa noche era que José Félix había aceptado la pelea con apenas 3 semanas de anticipación. 3 semanas. El tiempo suficiente para tomar un vuelo, hacer peso y subir al ring. Algunos dirían que es tiempo suficiente para otras cosas también, pero eso lo descubriríamos 2 años después. Cuando Félix llegó a Dublín, algo llamó la atención de quienes lo vieron de cerca. El mexicano lucía diferente. Sus trapecios eran grotescamente prominentes, tocándole prácticamente las orejas. Sus hombros parecían cincelados en piedra. Para un hombre que supuestamente había tomado una pelea de reemplazo con 3 semanas de aviso, su físico era sospechosamente impresionante. Pero en el boxeo, especialmente cuando eres el que viene de fuera, nadie hace demasiadas preguntas. No esa noche. El 3 Arena estaba decorado con el verde, blanco y naranja de la bandera irlandesa. Conor McGregor, el famoso luchador de UFC, estaba en primera fila junto a otras celebridades del deporte irlandés. La presión sobre Cooley era inmensa, pero él parecía tranquilo, confiado. Su entrenador era nada menos que Peter Taylor, padre de Katie Taylor, y una leyenda del boxeo irlandés por derecho propio. Si alguien podía preparar a un peleador para su momento de gloria, era Peter Taylor. Cooley entró al ring con su bata, saludando a la multitud que cantaba su nombre. Las apuestas lo favorecían ampliamente. Los comentaristas hablaban de cuántos rounds duraría Félix, no de si Colley ganaría. Cuando sonó la campana del primer asalto,
Kali salió ejecutando el plan de juego a la perfección. Se movía en la punta de sus pies, botando ligeramente detrás de una guardia alta. Su jab largo encontraba el rostro de Félix con regularidad metronómica. La diferencia de tamaño era evidente, casi cómica. Félix parecía un peso welter peleando contra un peso súper ligero grande. Cooley trabajaba detrás de su alcance, midiendo la distancia, estableciendo su dominio. En los últimos 30 segundos del round, conectó una mano izquierda recta que sacudió ligeramente la cabeza de Félix. La multitud rugió. Todo iba según lo planeado. En la esquina, Peter Taylor asentía con satisfacción. El segundo round fue más de lo mismo. Kali boxeaba con inteligencia, usando su ventaja física. Félix, por su parte, se mantenía compacto, elusivo, tratando de cerrar la distancia. Ocasionalmente lanzaba rectas de derecha al cuerpo que Cooley bloqueaba o esquivaba. El mexicano no parecía particularmente peligroso. Los comentaristas comenzaban a especular sobre un posible knockout de Cooley en los rounds medios. La multitud irlandesa se sentía cada vez más confiada, cantando canciones tradicionales entre rounds. Nadie, absolutamente nadie en ese edificio, imaginaba lo que estaba por venir. Aquí es importante hacer una pausa para entender quién era realmente José Félix Jr. Este no era un mexicano cualquiera. Venía de Sinaloa, una región que ha producido algunos de los peleadores más duros del planeta. Había comenzado su carrera profesional en el año 2001, acumulando 31 knockouts en 40 victorias. Había peleado en Estados Unidos, en el Reino Unido, en su México natal. Era un guerrero de las trincheras, alguien que sabía cómo sobrevivir en territorio enemigo. Había estado en situaciones adversas antes, pero más importante aún, Félix era un especialista en timing. No era el peleador más rápido ni el más fuerte, pero tenía esa cualidad intangible que separa a los buenos de los peligrosos. Sabía exactamente cuándo lanzar el golpe correcto. El tercer round comenzó de manera similar a los anteriores. Cooley seguía boxeando con confianza, quizás demasiada. En su esquina, Peter Taylor le había dicho que siguiera haciendo lo mismo, que la victoria estaba asegurada si no cometía errores. Pero el boxeo es cruel y despiadado. Un segundo de descuido, un milímetro de error en la guardia, y todo puede cambiar. Habían pasado aproximadamente 60 segundos del round cuando sucedió. Cooley lanzó su jab como lo había hecho docenas de veces esa noche, pero esta vez Félix lo vio venir. El mexicano se deslizó ligeramente hacia su izquierda y lanzó un gancho de derecha sobre la mano extendida de Cooley. El impacto fue devastador. El sonido del guante de Félix estrellándose contra la mandíbula de Cooley resonó hasta las filas superiores de la arena. Las piernas del irlandés se convirtieron en gelatina instantáneamente. Sus ojos se pusieron en blanco por una fracción de segundo. La multitud ahogó un grito colectivo de horror. Kali cayó hacia atrás, sus manos tratando inútilmente de agarrarse de algo, de cualquier cosa. Golpeó la lona con un ruido sordo que silenció a los 10,000 fanáticos irlandeses. El referee comenzó la cuenta. 1, 2, 3. Cooley rodó sobre su costado, tratando de despejar la niebla en su cerebro. 4, 5, 6. Utilizó las cuerdas para levantarse. 7, 8. Estaba de pie, asintiendo al referee que podía continuar. Pero cualquiera con ojos podía ver que Gary Kali no estaba bien. Sus piernas seguían tambaleándose. Sus ojos aún no enfocaban correctamente. El referee limpió sus guantes y permitió que la acción continuara. Fue una decisión que sería cuestionada después. Félix no necesitó una segunda invitación. Se abalanzó sobre Kali como un tiburón que huele sangre en el agua. Lanzó una combinación de ganchos y rectas que Cooley intentó bloquear, pero sus reflejos estaban comprometidos. Un gancho de izquierda encontró su marca en el mentón de Cooley. Otro gancho de derecha lo golpeó en la sien. El irlandés retrocedió hacia las cuerdas, tratando de crear espacio, pero Félix estaba implacable. Y entonces vino el segundo derribo. Un gancho de izquierda al cuerpo dobló a Cooley, seguido inmediatamente por un gancho de derecha a la cabeza que lo envió nuevamente a la lona. Esta vez la caída fue más dramática. Cooley quedó sentado, mirando al vacío, completamente perdido. La multitud irlandesa estaba en shock absoluto. Algunos gritaban para que detuvieran la pelea. Otros no podían creer lo que estaban viendo. En primera fila, Conor McGregor tenía las manos en la cabeza. En la esquina de Cooley, Peter Taylor ya estaba preparando la toalla. El referee comenzó la cuenta nuevamente. 1, 2, 3, 4.
Cooley usó toda su voluntad de guerrero para ponerse de pie. 5, 6, 7. Estaba arriba pero apenas. El referee lo miró a los ojos evaluando. Cooley asintió, mintiendo con su lenguaje corporal que estaba bien. No lo estaba. La acción se reanudó y lo que siguió fue brutal, casi difícil de ver. Félix conectó un gancho de izquierda monstruoso que sacudió todo el cuerpo de Cooley. No care as well. Oh, that's Stop. Brilliant follow-up by Felix here. favourites, popular fighters, but this is about a fighter's safety. El irlandés se tambaleó hacia atrás, sus piernas negándose a obedecerle. Terminó contra las cuerdas. Indefenso, Peter Taylor lanzó la toalla desde la esquina, el gesto universal de rendición en el boxeo. Pero el referee no la vio, o tal vez eligió no verla. Félix continuó su asalto. Lanzó gancho tras gancho, cada uno conectando limpiamente en la cabeza de un Cooley que ya no podía defenderse. Su cabeza rebotaba de un lado a otro como un muñeco. Fueron 5, 6, 7 golpes más antes de que el referee finalmente, se interpusiera y detuviera la masacre. Habían transcurrido 2 minutos y 34 segundos del tercer round. Gary Cooley había sido noqueado por primera vez en su carrera. Su récord invicto había terminado. Sus sueños de peleas por títulos mundiales se habían evaporado en menos de 3 rounds. El 3 Arena de Dublín quedó sumido en un silencio sepulcral. Nadie podía creer lo que acababan de presenciar. José Félix Jr., el mexicano que nadie conocía, el reemplazo de último minuto, acababa de producir una de las mayores sorpresas del año en el boxeo. Levantó sus brazos en victoria mientras Cooley era atendido por los médicos en su esquina. El rostro del irlandés estaba hinchado, sus ojos vidriosos. Peter Taylor lo abrazaba, susurrándole palabras de consuelo. Los comentaristas estaban atónitos. Eddie Hearn, el promotor, lucía devastado en el ringside. Esta no era solo una derrota, era una catástrofe. Matchroom había invertido en Cooley, lo había construido cuidadosamente, había planeado su camino hacia un título mundial, y todo se había derrumbado en un instante. En las redes sociales, el video del knockout comenzó a volverse viral inmediatamente. Los titulares en español gritaban: "Mexicano destruye a invicto irlandés en su casa". Los medios irlandeses estaban conmocionados. Un usuario de Reddit comentaría más tarde: "Nunca he visto a un peleador recibir 4 conmociones cerebrales en un solo round". Era hipérbole, pero capturaba la brutalidad de lo sucedido. José Félix mejoró su récord a 40 victorias con 31 knockouts. Cobró su cheque, posó para fotos post-pelea donde sus trapecios seguían luciendo grotescamente desarrollados y eventualmente regresó a México. Para Cooley comenzaba el largo y doloroso proceso de reconstrucción, no solo física sino mentalmente. Perder el invicto es devastador para cualquier peleador, pero perder de esa manera, en casa, frente a tu gente, en la noche que se suponía cambiaría tu vida para bien, es un trauma diferente. Los meses siguientes fueron oscuros para The Diva. Cuestionaba todo: su talento, su barbilla, su futuro en el deporte. Pero la historia estaba lejos de terminar, porque José Félix Jr. tenía un problema, o más específicamente, tenía una adicción, no a las drogas recreativas, sino a los esteroides anabólicos. El 27 de enero de 2024, 9 meses después de destrozar a Cooley, Félix subió al ring en el Ulster Hall de Belfast para enfrentar a Lewis Crocker, un prospecto británico en ascenso. Fue una pelea diferente. Esta vez, Félix era el que recibía el castigo. Crocker lo derribó 2 veces y lo noqueó en el 5º round. Fue una derrota clara y dolorosa, pero algo más sucedió esa noche en Belfast, algo que cambiaría toda la narrativa. Por protocolo estándar en el Reino Unido, después de la pelea se le realizó a Félix un examen antidopaje administrado por UK Anti-Doping, conocido como UCAD. El mexicano orinó en el vasito, firmó los papeles y se fue a casa. Semanas después llegaron los resultados al laboratorio, y ahí estaba, en blanco y negro, la evidencia irrefutable. José Félix Soto Jr. había dado positivo por metabolitos de metandienona y estanosol, 2 esteroides anabólicos brutalmente efectivos y completamente prohibidos. La metandienona, conocida comercialmente como Dianabol, es uno de los esteroides orales más potentes que existen. Aumenta dramáticamente la masa muscular y la fuerza. El estanosol, más conocido como Winstrol, es el mismo esteroide por el cual Ben Johnson fue despojado de su medalla de oro olímpica en 1988.
Aumenta la velocidad, la potencia y define los músculos de manera antinatural. UKAD inició una investigación formal. Le notificaron a Félix sobre los hallazgos y le dieron la oportunidad de explicarse. La defensa del mexicano fue predecible. Alegó que había tomado medicamentos prescritos para tratar una lesión en el tendón de Aquiles. Presentó una receta que supuestamente listaba estanosolol y algo llamado metandiestenalona, entre otros medicamentos. UKAD, siendo generosos, le ofrecieron la posibilidad de solicitar una exención de uso terapéutico retroactiva, algo extremadamente raro pero técnicamente posible si pudiera demostrar necesidad médica legítima. Félix tenía que proporcionar documentación médica detallada, historiales clínicos, diagnósticos, justificación de por qué exactamente necesitaba esteroides anabólicos para un tendón de Aquiles cuando existen docenas de tratamientos convencionales. Nunca presentó los documentos. Ya sea porque no existían o porque sabía que no pasarían el escrutinio, el resultado fue el mismo. UKAD lo acusó formalmente de violaciones a las reglas antidopaje. La sanción recomendada era severa: 5 años de suspensión de todos los deportes que cumplan con el Código Mundial Antidopaje. En el boxeo, donde las carreras son cortas y los peleadores envejecen rápido, 5 años es esencialmente una sentencia de muerte profesional. Para un hombre de 33 años como Félix, significaba que cuando pudiera volver a pelear legalmente en 2029, tendría 38 años. Terminado. Pero aquí viene el giro verdaderamente escandaloso de esta historia. La suspensión de Félix se hizo oficial con fecha de inicio del 24 de abril de 2024. Sin embargo, la noticia no se hizo pública hasta julio de 2025. Durante más de un año, su suspensión fue un secreto. Y durante ese tiempo, ¿adivina qué hizo José Félix? Siguió peleando. En agosto de 2024, 4 meses después de que supuestamente comenzara su suspensión, Félix peleó en México. Las comisiones mexicanas no tenían forma de saber que estaba suspendido porque UKAD había mantenido la información confidencial durante el proceso de apelación y documentación. Este es uno de los grandes agujeros negros en el boxeo internacional. No existe un registro centralizado global de suspensiones por dopaje que todas las comisiones puedan consultar en tiempo real. Cuando finalmente UKAD publicó su decisión oficial en julio de 2025, las bombas comenzaron a explotar. Los medios británicos e irlandeses se lanzaron sobre la historia, pero nadie estaba más furioso que Gary Cooley. El 21 de agosto de 2025, The Diva publicó en su cuenta de X, antes Twitter, una foto de Félix tomada después de su pelea en Dublín. En la imagen, el mexicano aparece sin camisa, posando con sus manos en las caderas. Su físico es absurdamente musculoso. Sus trapecios literalmente parecen tocarle las orejas. Sus hombros son bolas de músculo antinatural. Sus abdominales están definidos como si hubieran sido tallados con cincel. La historia de Gary Colley versus José Félix Jr. no es solo sobre una pelea, es sobre todo lo que está mal en el boxeo profesional. Es un recordatorio de que detrás de cada knockout viral, cada sorpresa emocionante, podría haber una historia más oscura. Es una advertencia de que sin pruebas antidopaje rigurosas y universales, nunca podemos estar seguros de que lo que estamos viendo es real. Y es una tragedia para un joven irlandés que soñaba con grandeza y descubrió que el camino hacia ella estaba lleno de tramposos, reguladores incompetentes y un sistema diseñado para fallar. Mientras José Félix Jr. cumple su suspensión de 5 años en la oscuridad del olvido, Gary, The Diva, Cooley, sigue intentando reconstruir lo que fue robado. Cada vez que sube al ring, lleva no solo sus guantes, sino también el peso de lo que pudo haber sido, de la injusticia que nunca será corregida, de aquella noche terrible en Dublín cuando el tramposo ganó y el honesto perdió, y nadie hizo las preguntas correctas hasta que fue demasiado tarde.